Los ángeles de Dios desempeñaron un papel significativo en la vida de Jesús en la tierra. El ángel Gabriel le anunció a María su privilegio de dar a luz al Mesías. Los ángeles cantaron para darle la bienvenida el día de su nacimiento. En un momento crítico, justo antes de su crucifixión, un ángel vino a fortalecer a Jesús para la tarea. El Padre envió un ángel para llamar a Jesús de la tumba, y luego ángeles anunciaron a sus abatidos seguidores que había resucitado de entre los muertos. Los ángeles fueron vitales para el ministerio de Jesús. Toda la labor de ellos fue llevado a cabo, teniendo como fundamento el carácter de Cristo, porque leemos: Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La obra de los ángeles se lleva a cabo en base al carácter y la obra de Cristo, ya que todo lo que hacen es fundamentado sobre el Hijo del Hombre. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para ministrar a los que heredarán la salvación? Los ángeles de Dios aman servir a nuestro Padre y al Señor Jesús. También les encanta protegernos y alentarnos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Están llenos del Espíritu de Dios y cantan sus alabanzas a Dios y a su Hijo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Los ángeles están profundamente interesados en el Evangelio y el plan de salvación. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Se deleitan en traer paz a la tierra y buena voluntad. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Se destacan por su fortaleza, son completamente obedientes a Dios y guardan todos sus mandamientos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Como descubrimos en el capítulo 11 sobre la ira del Señor, nuestro Padre ordena a sus ángeles que nos protejan de Satanás y sus ángeles destructores. Como los ángeles están llenos del Espíritu de Cristo, guardan los mandamientos del Padre. Aunque los ángeles no matan, sí usan su poder para restringir las fuerzas del mal y para mover y destruir objetos inanimados. Hay algunos pasajes de las Escrituras que sugieren lo contrario, y esto es lo que queremos considerar en este capítulo. Si buscas la palabra ángel y herir, destruir y matar en las Escrituras, encontrarás 4 historias. En Números 22, Balaam y el burro. Balaam hiere al burro que ve un ángel. Segunda de Samuel 24 y Primera Crónicas 21. David realiza el censo de Israel y 70,000 personas son destruidas por el ángel del Señor. Segunda de Reyes 19:35 e Isaías 37:36. El ángel del Señor mata al ejército de 185,000 hombres asirios. Hechos 12:23. El ángel del Señor hiere a Herodes por su pecado. En la primera historia, el ángel no hiere a nadie, sino que Balaam golpea al burro después que éste se detuviera por temor al ángel.
el ángel estaba de pie ante Balaam con una espada. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda, y se apartó el asna del camino, e iba por el camino. Entonces azotó Balaam al asna, para hacerla volver al camino. La postura amenazante del ángel con una espada en la mano sugiere que el ángel estaba preparado para hacerle daño a Balaam, y este pensamiento parece fortalecerse aún más con las otras historias de nuestra lista. En la siguiente historia, David, en un acto de orgullo, busca calcular sus fuerzas para clasificar a Israel entre las naciones, y el resultado fue la muerte de 70,000 israelitas. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, y incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Una primera lectura de esta historia sugiere algo bastante aterrador. El rey en su orgullo censa al pueblo y luego Dios envía un ángel para matar 70,000 personas. Luego se arrepiente del mal hecho y cede para que no mueran más personas. Lo que es aún más extraño es que, según Samuel 24:1, parece decir que Dios movió a David a enumerar a Israel, sugiriendo que Dios mismo era el responsable de lo que sucedió después. Cualquiera persona que cree que Dios es amor debe estar preguntándose: ¿de qué mismo trata esta historia? Recordarás que en el capítulo 9 analizamos cómo la ley opera como un espejo para el alma. Entonces, estas historias sobre los ángeles destructores nos proporcionarán una prueba perfecta para ver si leeremos las Escrituras a la luz del carácter de Jesús o proyectaremos nuestras propias características humanas sobre Dios. Aunque la próxima historia sobre la destrucción del ejército asirio involucra la muerte de una cantidad mayor de personas, pareciera que es más fácil de aceptar, ya que esta nación quería matar al pueblo de Dios y era uno de los pueblos más malvados de la tierra. Los asirios tenían la costumbre de tomar a la persona, quitarle la piel y colgarla atravesada sobre una estaca. Tal comportamiento violento contra los seguidores de Dios justifica para muchos el uso de violencia mortal por parte de los ángeles del Señor. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. La lectura simple de estas declaraciones sugiere fuertemente que el ángel del Señor mató a 185,000 soldados asirios. Parece perfectamente lógico que cuando una fuerza maligna busca matar al pueblo de Dios, la misma sea ejecutada por sus designios asesinos. La historia final en nuestra lista es la de Herodes. Pareciera ser el candidato más adecuado para ser ejecutado teniendo en cuenta todas sus obras. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Herodes había matado a Santiago, el hermano de Juan, y luego planeaba matar a Pedro. Está claro que fue un ángel bueno el que hirió a Herodes. También está claro que este fue un castigo retributivo del Todopoderoso. La retribución es el pago o la compensación por los hechos realizados. Sería extremadamente tentador abandonar nuestra búsqueda en este punto y llegar a la conclusión de que Dios envía a sus ángeles buenos a matar a los malvados. Aunque la primera historia tiene algunas complejidades, las otras dos sobre los asirios y Herodes parecen inequívocas.
Cuestionar este pensamiento es impensable para la mayoría de la gente. En esta serie hemos presentado el pensamiento de que es a través del lente de la vida de Cristo que deben abordarse todas las historias de la Biblia. Si una persona no toma esta decisión, lo más probable es que cese su búsqueda aquí y concluya que los ángeles Dios sí matan. En el capítulo 2 de esta serie, enumeramos las reglas de William Miller que requiere que tomemos todo lo que la Escritura dice sobre un tema para formar nuestra conclusión. Ellas nos alientan a estudiar más profundamente y así armonizar las Escrituras cuando pareciera que hay contradicciones. Vale la pena señalar que no hay registros de ángeles matando gente durante el ministerio de Jesús en la tierra. ¿Cómo reconciliamos esto con las historias de los ángeles destructores? Comencemos con la historia de David, cuando censó a Israel. ¿Cómo entendemos el siguiente verso? ¿Cómo movió Dios a David para censar a Israel? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel y incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Si comparamos esto con la misma historia en otro lugar, leemos lo siguiente: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Si solo leemos 2 Samuel 24, versículo 1 y demandamos una lectura franca de este texto, entonces debemos decir que Dios mismo dirigió a David a llevar a cabo este acto a fin de que 70,000 israelitas pudieran ser muertos. ¿No invita a cuestionarnos cómo encaja este evento con un Dios que dice ser amor? En busca de una respuesta a esta pregunta, encontramos en 1 Crónicas 21, versículo 1. Allí leemos que se permitió a Satanás tentar a David para que censara a Israel. Luego se nos invita a armonizar los dos acontecimientos. ¿Concluiremos que Dios y Satanás trabajaron juntos para causar la destrucción de los israelitas? Una vez más, somos invitados a cavar más profundamente para encontrar la solución. Este proceso prueba los corazones de los hombres para ver si realmente creen que Dios es un Padre amoroso, un juez renuente o un tirano despiadado. Aquellos que ven la gracia en los ojos del Señor perseverarán hasta que puedan armonizar los dos relatos. Otros simplemente creerán en la contradicción y afirmarán que Dios, aunque ama, a la misma vez hace estas cosas. Temprano en la historia de Israel, ellos habían pedido tener un rey como las otras naciones. Israel quería ser como todos los demás. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esta solicitud mostraba su deseo de grandeza nacional. Sin embargo, dicha solicitud fue una muestra de rechazo hacia Dios. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El mismo principio de la monarquía era un repudio al liderazgo de Dios. Aunque Saúl comenzó bien como rey de Israel, las debilidades de su carácter pronto se hicieron evidentes y no pudo llevar las ambiciones del reino de Israel muy lejos. Por otro lado, David conquistó a todos los enemigos de Israel y bajo su liderazgo la nación prosperó y creció mucho. Satanás tentó a David y comparar la prosperidad actual de la nación con el pasado para halagarlo. El Señor envió un mensaje de apelación a David a través de su general, Joab, pero Satanás logró seducir a David para que llevara a cabo el censo en Israel. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? El Señor permitió que esto ocurriera y no impidió las tentaciones de Satanás sobre David. El resultado de su fracaso fue la pestilencia que cayó sobre Israel.
Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. La palabra para enviar es Natán, que significa dar y algunas veces entregar. Observa cuidadosamente el siguiente versículo en relación a la pestilencia y cómo se relaciona con el pacto de Dios. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Aquí Natán ha sido traducido como ser entregado. Nota cuidadosamente la última parte del versículo. La palabra y está agregada. Podría fácilmente leerse así: enviaré la pestilencia entre ustedes, seréis entregados en la mano del enemigo. Esto significa que cuando llega la pestilencia es porque habían sido entregados al enemigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Fue Satanás el que destruyó a esta gente. La otra alternativa sería que Dios le permitió a Satanás tentar a David y a Israel, llevándolos a pecar, y luego Dios se da la vuelta y aniquila a 70,000 personas. Esta posición no es consistente. Satanás se levantó y pudo tentar a David porque David no estaba obrando de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando David sucumbió a esta tentación, le dio a Satanás un mayor acceso a Israel y se le permitió traer pestilencia sobre ellos. Sin embargo, esto no explica la parte cuando el ángel hiere a los israelitas. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y alzando sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Satanás es el agente que trajo la pestilencia, pero ¿qué es esta espada que el ángel del Señor extendió sobre Jerusalén? ¿Cuál es la espada que usa el Hijo de Dios? Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Vemos la reacción del apóstol Juan cuando vio el semblante del Hijo de Dios y la espada que salía de su boca. ¿Qué era esa espada? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que todas las espadas de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para esas 70,000 personas que enfrentaron la ira del destructor, el Espíritu de Dios vino a ellos con profunda convicción de pecado para que pudieran arrepentirse. El trabajo de esta convicción aguda es urgente, porque si se niegan a prestar atención a la obra del Espíritu, estarán completamente desprotegidos y se enfrentarán con Satanás como el destructor. Al igual que las personas en la purificación del templo, ellos huyeron de su presencia. En el caso de los 70,000, corren de la presencia de Jesús directamente a los brazos de Satanás, que los derriba con pestilencia. Podrían haberse arrepentido de sus pecados y haberle pedido a Dios que los perdonara, pero huyeron de él y el resultado fue la muerte. Este procedimiento es exactamente el mismo que Dios dijo que seguiría a los cananeos. Yo enviaré mi terror delante de ti,
y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al jebeo, al cananeo, al heteo de delante de ti. Este terror que él envía es la convicción de pecado, causando terror a los malvados. Las avispas son las punzadas de la conciencia atormentada por la culpa. Estos aguijonazos los expulsan de la presencia de Dios y los lleva al enemigo. Pero si se hubiesen arrepentido y convertido como niños, podrían haberse salvado. No todos abandonaron el templo, pero todos sintieron la espada. Entonces vemos en la historia del censo de Israel que en un último esfuerzo por alcanzar a aquellos que cayeron en las manos de Satanás, el Espíritu de Dios vino a ellos y deseó limpiar sus corazones de pecado para que pudieran ser salvos. Cuando se negaron, Jesús pronunció las tristes palabras: tu casa es dejada vacía. La palabra espada en hebreo significa sequía, y cuando el alma resiste por completo a Cristo, éste se ve obligado a dejarlos en manos de Satanás, siendo que le han negado a él la entrada. Considera también que Satanás controlaba los corazones de estas personas. Cristo estaba buscando una última oportunidad para alcanzarlas. Satanás estaba decidido a no perder a su presa, y cuando los corazones humanos rechazaron la entrada de Cristo, Satanás buscó asegurar estas almas quitándoles la vida en lugar de correr el riesgo de que se arrepintieran de sus pecados. No conocemos los detalles exactos del caso, pero los principios no son difíciles de seguir. Podrías decir: estás espiritualizando los textos de las Escrituras. La Biblia usa la palabra espada y debemos tomarla literalmente. En primer lugar, fue la pestilencia lo que mató a la gente. Ellos no murieron por una espada física del ángel. En segundo lugar, debemos juntar todo lo que podamos sobre el tema y luego formar nuestra conclusión. Observe cuidadosamente la regla 11 de William Miller sobre este punto. ¿Cómo saber cuando una palabra se usa figurativamente? Si tiene sentido tal como está y no violenta las leyes simples de la naturaleza, entonces debe entenderse literalmente, si no, figurativamente. Siendo que la gente murió de pestilencia, la espada que el ángel tenía en su mano debe haber tenido otro propósito. La Biblia nos habla en varios lugares acerca de la espada de Cristo. Esa espada es la palabra de Dios. Hemos descrito cómo el ángel hirió a la gente con la espada, y sin embargo, la gente murió de pestilencia. La espada era la palabra de Dios que los condenaba. Así es como el ángel del Señor los hirió. Se rehusaron a morir a sí mismos a través de esta espada, y entonces el Espíritu de Dios los dejó y el destructor les quitó la vida. Y entonces, ¿qué hay de los 185,000 soldados asirios? Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Nota con atención que dice que el ángel del Señor los hirió y por la mañana fueron encontrados muertos. No dice que el ángel del Señor los golpeó con una arma de fuerza causándoles la muerte instantánea. Si regresamos al Nuevo Testamento, notamos algo interesante. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. La mera visión de un ángel hizo que los hombres temblaran y se volvieran como muertos. Este fenómeno sucedió a hombres justos como Daniel y Juan. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí.
diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. En el caso de Juan, fue a Jesús a quien vio en visión. La naturaleza pura y santa de los ángeles expone la naturaleza pecaminosa de los hombres, al igual que Jesús y el Padre. En el capítulo 10 vimos lo que sucede cuando estamos en la presencia de Dios. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Nuestros pensamientos naturales al leer este versículo es pensar que Dios va a cortar y destruir a los malvados en su ira. De nuevo, la palabra de Dios actúa como un espejo. El texto dice: me acercaré a ti en juicio. Nuestro Padre quiere acercarse y razonar con nosotros acerca de nuestros pecados. Venir a la presencia de uno tan abnegado y amante no deja más opciones que arrepentirse o huir de la luz. No es posible ser pasivo en la presencia de Dios. Aquellos que se aferran a sus pecados corren por lo que creen que es su vida, pero muestran que de hecho aman la muerte y huyen de la vida. Tan pura es la naturaleza de los ángeles, que la mera revelación de su presencia infunde terror en los corazones de los hombres, derribando y inmovilizándolos. A medida que continuamos leyendo la historia en Daniel capítulo 10, vemos que tuvo que ser fortalecido para soportar la presencia del ángel. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno como semejante de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. El ángel tuvo que asegurarle a Daniel 2 veces que era muy amado y que no debía temer. No hay ningún pecado registrado en la vida de Daniel, y esta es la reacción de un buen hombre ante la presencia de un ángel. El ángel no deseaba hacerle daño y le aseguró del amor de Dios. Y sin embargo, Daniel tembló y se estremeció de miedo hasta el punto de no tener fuerzas. Y esto fue después de semanas de oración y ayuno. Si esta experiencia le sucedió a un hombre justo, ¿qué pasará con los hombres malvados? Si Daniel hubiese tenido una exposición prolongada al ángel sin ser fortalecido, es posible que él hubiese muerto, a pesar de que la intención del ángel era solamente de amor hacia él. La pregunta que debe hacerse es: ¿qué causó que el terrible temor en Daniel que lo llevó a perder la fuerza? Fue su naturaleza pecaminosa en contacto con la pureza de la presencia del ángel. El carácter puro, amante y abnegado de Dios es un fuego devorador para los seres humanos pecaminosos. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel.
¿Murieron de miedo los soldados asirios al ver al ángel? Es posible. Fueron inmovilizados por la presencia del ángel, dejándolos postrados de miedo, y fue Satanás el que luego tomó sus vidas con ira por su debilidad. No se nos dice. Simplemente se nos dice que los soldados se encontraron con el ángel y por la mañana estaban muertos. Si lees esta historia a través del lente de la persona de Jesús, sabes que el ángel no tenía ningún deseo de matarlos. Cuando Jesús limpió el templo, los hombres corrieron con miedo, pero cualquiera podría haberse arrepentido y suplicado a Dios que los perdonara por su maldad. En presencia del ángel, los soldados tuvieron un breve momento para ver la profundidad de su maldad. El ángel puede haberlos confrontado con sus pecados para alentarlos a arrepentirse de sus designios y salvarlos, pero se negaron y por lo tanto quedaron a la merced de Satanás. No podemos decir con certeza qué es lo que pasó, pero sí sabemos que los ángeles de Dios están llenos del carácter de Jesús y que Él nunca mató a nadie. Sabemos que en la segunda venida los impíos serán destruidos por el resplandor de la venida de Cristo. Esto significa que la revelación del carácter de Cristo causará terribles tormentos en el pecador. El tormento viene porque el pecador se niega a arrepentirse. Sus corazones le fallan por el miedo. Este proceso se registra en el libro de Segunda de Esdras de los apócrifos. Pero solo vi que envió de su boca como una ráfaga de fuego, de sus labios un aliento ardiente, y de su lengua arrojó chispas y tempestades, y todos fueron mezclados, la ráfaga de fuego, el aliento ardiente y la gran tempestad. Y cayó con violencia sobre la multitud que estaba preparada para pelear, y los quemó a cada uno, de modo que de pronto la innumerable multitud no se podía percibir, sino solo polvo y olor a humo. Cuando lo vi, tuve miedo. Muéstrame ahora la interpretación de este sueño. Y se juntará una multitud innumerable como la que viste, dispuesta a venir y vencerlo peleando. Pero él se parará sobre la cima del monte Sión. Y Sión vendrá y será mostrada a todos los hombres, estando preparada y edificada, como lo que viste del monte esculpido sin manos. Y mi hijo reprenderá las perversas invenciones de las naciones, que por su vida perversa cayeron en la tempestad, y pondrán delante de ellos sus malos pensamientos, y los tormentos con que comenzarán a ser atormentados, que son como llama. Y él los destruirá sin trabajo mediante la ley, que es como yo. La caída de los asirios por parte del ángel del Señor indica que era la palabra de Dios la que los estaba convenciendo de sus pecados. Esta convicción cayó como una gran tempestad sobre ellos y su negativa a arrepentirse les causó dolor. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tienen poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Fueron destruidos sin esfuerzo mediante la ley, que es la transcripción del carácter de Dios. ¿No es este el mismo fuego que consumió a los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cuando introdujeron fuego extraño en el santuario? Aunque el fuego los consumió, fueron sacados de allí vestidos con sus ropas. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento,
como dijo Moisés. De nuevo, otra forma en que sabemos que la destrucción es por la convicción del pecado es por la forma en que la siguiente palabra se usa en los siguientes versículos. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Es la misma palabra usada en 2 de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. Nuestra última historia en la lista es la muerte de Herodes. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. De nuestros ejemplos anteriores, esta historia es más fácil de explicar. Herodes transgredió la ley y rompió el pacto eterno. La palabra de Dios lo convenció profundamente de su comportamiento pecaminoso, a fin de llevarlo al arrepentimiento. Esta convicción le causó agonía mental, pero él rechazó el arrepentimiento. Esta negativa de Herodes le dio el acceso a Satanás para matarlo con la enfermedad. Herodes fue entregado al enemigo porque rompió el pacto. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto, y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cristo aplicó a Herodes la espada de su palabra. Este se negó a arrepentirse y fue entregado en la mano del enemigo, quien trajo la pestilencia sobre él. ¿Cuál fue la diferencia entre la herida que experimentó Herodes en comparación a la de Pedro? Pedro, andando en el poder de Pentecostés, tenía la conciencia tranquila. Herodes no. Pedro estaba en la cárcel por haber predicado en el nombre de Jesús y esperaba su ejecución. Cuando fue despertado por el ángel, no sintió temor ante su presencia. Herodes experimentó algo muy diferente. Para él, tronó: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. El golpe que podría haber sido como un silbo apacible fue como un trueno para Herodes y lo aterrorizó de muerte. Los ángeles no tienen inclinación a matar. Saben que la maldad del hombre, al ser revelada por su pureza, es suficiente para matarlos sin ninguna acción de su parte. Los ángeles se mueven constantemente entre los hombres, escudándolos de su plena presencia para protegerlos. ¡Cuán compasivos son con nosotros! Vemos al ángel hiriendo y cuyo resultado es la muerte, cuando la palabra de Dios convence de pecado la conciencia. El tormento de la propia pecaminosidad causa la agonía mental. La presencia de pestilencia indica que el Espíritu de Dios ha sido removido y el destructor ha hecho su trabajo, ya que Dios ha dejado de proteger a aquellos que se niegan a arrepentirse. El pecado castiga al pecado. Los ángeles de Dios están llenos del Espíritu de Jesús. Ellos guardan los mandamientos del Padre y no empuñan una espada material. Son poderosos en la palabra de Dios y están llenos de la justicia de Jesús. Su pureza, amor y santidad es espanto para la maldad de los pecadores, y su santidad infunde terror en los corazones de los injustos. La santidad es su mayor poder. También tienen la potestad de mantener a raya las fuerzas del malvado. Por lo tanto, los ángeles justos tienen un enorme poder. Cuando se les ordena que bajen los brazos y se retiren de su obra de protección, ellos permiten que se libere toda la fuerza y la furia de Satanás. Aunque no desean hacer esto, lo harán cuando se les ordena. Esto solo puede ocurrir cuando una persona se niega a prestar atención a la advertencia de Dios y persisten en quebrantar sus mandamientos.
Después de años de largo sufrimiento, finalmente el Espíritu de Dios, rechazado, se retira y permite que el pecador sea regido por el Señor que ha elegido. Cuán afortunados somos de tener la protección y guía de los ángeles. A veces se revelan su presencia para evitar que los hombres lleven a cabo sus obras malvadas, pero los que están decididos a seguir su curso de pecado prefieren morir de terror antes que arrepentirse y salvarse. Tal es la maldad del corazón humano. No tenemos nada que temer de los ángeles de Dios. No hay posibilidad de que se transformen de ser nuestros protectores a nuestros asesinos. Siempre están ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre, quien nunca mató a nadie.